El modelo de transporte de sedimentos se puede ejecutar utilizando flujo cuasi no permanente o flujo no permanente. Pero como el flujo cuasi no permanente es más estable y se utiliza más a menudo en los análisis de transporte de sedimentos, es el que vamos a utilizar para el proyecto. Por defecto, en el editor aparecen las secciones transversales aguas arriba y aguas abajo definidas en la geometría. Independientemente del enfoque que se escoja, si es flujo cuasi no permanente o flujo no permanente, HETRAS necesita estas dos condiciones de frontera. Y dependiendo de la ubicación de la estación, se habilitan diferentes condiciones de frontera. Vamos a empezar ingresando los datos para la condición de frontera aguas arriba. Al seleccionar esta casilla, solo se habilita la serie de caudales, entonces le vamos a dar clic ahí. Para la fecha de inicio de la serie se puede utilizar o el simulation time o lo que yo prefiero es una fecha de inicio fija, que es fixed start time. Debido a que si uno conoce las fechas de la serie que ingresa al programa, entonces después se puede modificar la ventana de tiempo en la simulación dependiendo del análisis que se desee realizar. La convención de fechas acá es día, mes, año. Nuestra serie empieza el 1 de enero del 2010, entonces vamos a poner 1 de enero del 2010 a las 0 de la mañana. El editor de flujo cuasi no permanente permite definir intervalos de tiempo irregulares, que se llaman flow duration. En nuestro caso de estudio tenemos una serie de caudales diarios, si revisan en el archivo de Excel, por lo tanto la duración del flujo sería de 24 horas. En el editor solamente aparecen 100 casillas, pero si revisamos el archivo de Excel vemos que tenemos una serie de 365 días, entonces necesitaríamos cambiar ese número de ordenadas. Para editarlo seleccionamos este botón, ponemos la cantidad de filas que necesitamos y le damos OK. Entonces ahora sí tenemos las 365 que necesitamos. La duración del flujo en todo nuestro caso va a ser 24 horas porque son serie de caudales diarios. Puedo poner el número y arrastrarlo y se llena todo. En el archivo de Excel aparecen 4 series de caudales. La primera, que se llama upstream, es la de aguas arriba y las otras son para los afluentes y está la estación en donde se ubican cada una de estas. Entonces vamos a seleccionar los datos del caudal en metros cúbicos por segundo, control C y me voy al editor y le doy control V y se llenan los datos. La otra columna que nos falta completar es la del incremento computacional. La duración del flujo, o flow duration, son los intervalos de tiempo en los que se tiene la información. En el caso nuestro que tenemos son 24 horas porque son series de caudales diarios. Mientras que el incremento computacional, computational increment, es el incremento de tiempo con el que HETRAS realiza los cálculos hidráulicos y simula el transporte de sedimentos. ¿Qué pasa? HETRAS es muy sensible a este valor debido a que dentro del incremento computacional asume que no hay cambios en el lecho y los cambios, que pueden ser erosión o sedimentación, se asocian a la magnitud del caudal líquido, por lo que para caudales más altos preferiríamos tener incrementos computacionales más pequeños. El valor del incremento computacional no puede ser mayor que la duración del flujo. Podríamos completar la información del incremento computacional ingresando el valor en cada una de las filas, pero otra opción disponible es definir los incrementos computacionales basados en la magnitud del caudal líquido. Escoger los incrementos computacionales es un trabajo de prueba y error. Normalmente lo que se hace es ir disminuyendo el incremento computacional hasta que los resultados del modelo no muestren una diferencia significativa. En este caso de estudio vamos a utilizar los incrementos computacionales que están indicados en el Excel. Es importante que el caudal máximo ingresado en la tabla sea mayor que el caudal máximo de la serie. Al ir llenando esta tabla se completa automáticamente la columna del incremento computacional. En la esquina inferior izquierda hay una casilla que se llama plot. Uno le da clic y te grafica la serie de caudales ingresadas en este editor. Okay, ahora seleccionamos OK y voy a guardar mi archivo de caudales. Entonces Save y lo voy a guardar como caudal. Ahora vamos a ingresar los datos para la condición de frontera aguas abajo. Al seleccionar esta casilla, se habilitan solamente 3 condiciones de frontera: la profundidad normal, una serie de elevaciones de la superficie libre del agua o una curva de calibración.
Vamos a seleccionar la profundidad normal. Lo que hace esta condición es calcular la profundidad del flujo utilizando la ecuación de Manning. Para esto solamente necesitamos el valor de la pendiente de fricción, que básicamente sería el valor de la pendiente media del cauce. Este dato lo tenemos en el archivo de Excel. Entonces buscamos acá y esta es la pendiente que vamos a utilizar. Control C, Control V y guardo el archivo. En los modelos de transporte de sedimentos también necesitamos información de la temperatura del agua, ya que tanto la velocidad de caída y alguna de las ecuaciones de transporte de sedimentos son sensibles a la viscosidad del agua, que a su vez es función de la temperatura. Seleccionamos el botón de la esquina inferior izquierda y nos abre el editor de temperatura. Al igual que hicimos con la serie de caudales para la condición de frontera aguas arriba, vamos a utilizar una fecha fija de inicio, que es la misma que para la serie de caudales. Se puede tener series de temperatura en la que el valor de la temperatura del agua cambie en el tiempo, pero en nuestro caso de estudio tenemos solo un valor constante de la temperatura, así que vamos a ingresar solo una fila y asignarle una duración equivalente al año, que es la duración de nuestra serie de caudales. Entonces, en duration vamos a poner 8.760 horas, que es lo que equivale a un año, y el valor de la temperatura es de 20 grados centígrados. OK, y volvemos a guardar, por si acaso, la serie de caudales. Si nuestro arroyo no tuviese afluentes, ya tendríamos listo el archivo de caudales. Tenemos la condición de frontera aguas arriba, la condición de frontera aguas abajo y la serie de temperaturas. Sin embargo, sabemos que al tramo del arroyo San Antonio que estamos modelando le llegan 3 afluentes. Para considerar en el modelo estos afluentes debemos agregar una serie de caudales laterales, que es esta que aparece acá, para cada uno de ellos. Los enfoques de flujo cuasi no permanente y flujo no permanente incluyen en el modelo el caudal lateral aguas abajo de la sección transversal especificada. Lo mismo ocurre para la carga de sedimentos. Entonces, por ejemplo, digamos que aguas arriba tenemos un caudal de 10 metros cúbicos por segundo y en la abscisa 200 le definimos un caudal lateral de 5 metros cúbicos por segundo. Este delta Q se va a ver reflejado es en la abscisa 100. Entonces, si queremos incluir un afluente, debemos ingresar el caudal lateral en la sección aguas arriba de donde realmente está el afluente. Los afluentes en nuestro caso de estudio los vamos a definir en las siguientes estaciones, que son las que están en el archivo de Excel. En el editor de flujo cuasi no permanente vamos a seleccionar el botón Add Boundary Condition Locations y vamos a seleccionar las estaciones que necesitamos. Entonces, las que vamos a utilizar son la estación 8524.74, que es la del Caño Piedras, la 7880, que es la del Caño NN, y para el Caño Melantes, la 6326. Seleccionamos OK y aparecen las otras ubicaciones. Para cada una de estas estaciones vamos a seleccionar como condición de frontera Lateral Flow Series. Vamos a empezar con la estación 8524 que corresponde al Caño Piedras y vamos a llenar la información con el archivo de Excel. La fecha de inicio va a ser el 1 de enero del 2010. Tenemos que editar el número de ordenadas, que sabemos que son 365 que necesitamos. La duración del flujo es 24 horas. El caudal lateral es lo que aparece en el archivo de Excel. Entonces voy a copiar esta tabla, esta columna, y pego los valores en el editor. Como estos tributarios tienen un caudal relativamente bajo, vamos a utilizar un incremento computacional constante de 24 horas. Entonces puedo poner el primer valor en la primera fila, 24 en la última fila y puedo seleccionar que interpole los valores. Aquí está la gráfica de este caudal. Seleccionamos OK y repetimos el procedimiento para los otros dos afluentes faltantes. Ya completé la información que faltaba de los otros dos afluentes, guardo nuevamente el archivo de caudales y en la ventana principal vemos que ya tenemos el archivo de geometría y el archivo de caudal.